Hola a todo el mundo, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos nuevamente a este curso de LaTeX. En esta sesión 2 hablaremos sobre los elementos básicos para crear documentos LaTeX. Antes de empezar, no olviden que esta presentación lo pueden descargar en la descripción del video, así como los otros archivos que usaremos durante toda la sesión. En esta presentación vamos a ver sobre la estructura de un archivo LaTeX, tipos de documentos en LaTeX, sintaxis, caracteres de teclados y finalmente un ejemplo práctico usando el editor TextMaker y el editor online Overleaf. Bien, empecemos con la estructura de un archivo LaTeX. La estructura de un archivo de entrada LaTeX consta de dos partes, el preámbulo y el cuerpo. Dentro del preámbulo, siempre el preámbulo se comienza todo archivo de entrada LaTeX con el comando document class, como se ve en esta parte de aquí. Luego del document class, que define el tipo de documento que queremos crear, como por ejemplo existe en LaTeX los tipos de documento: artículo, libro, informe, presentación, carta. Luego de esa definición del documento, podemos poner en el preámbulo todos aquellos parámetros de procesamiento global, como formato, paquetes y otras instrucciones específicas que ustedes deseen agregar. Entonces, eso es el preámbulo. En el cuerpo siempre empieza en todo archivo de entrada LaTeX con el begin document y finaliza con el end document. Dentro de estos dos comandos, que es el entorno LaTeX, vamos a agregar todo aquello que queremos imprimir en un archivo de salida, tales como textos, figuras, tablas, ecuaciones, etc. ¿Qué tipos de documentos existen en LaTeX? Como les había mencionado, existe el tipo de documento artículo. En el libro, book, tenemos este tipo de salida. En un informe podemos agregar report de esta forma. Para tener una carta, para crear diapositivas, debemos usar o escribir Beamer, y así. Las opciones para el comando document class, que es el inicio de todo archivo de entrada LaTeX, tienen varias opciones que se pueden agregar dentro del corchete, como vemos acá, y también dentro de las llaves. Como hemos visto, dentro de las llaves se coloca el tipo de documento que queremos crear, y dentro de los corchetes tenemos otras opciones para el comando, por ejemplo, agregar el tamaño de la letra, el tamaño del papel, entre otros, ¿no? Tal como tenemos acá en esta tabla. Entonces, cuando nosotros creamos un archivo de entrada LaTeX, cuando guardamos ese archivo de entrada, el tipo de extensión del archivo es .text. Por ejemplo, si yo llamo a mi archivo mi libro, va a aparecer como mi libro.text. Sintaxis en LaTeX. Cuando hablamos de sintaxis en LaTeX, tenemos que tener en cuenta tres cosas: qué son los comandos, qué es el entorno y qué son los paquetes. Todos los comandos en LaTeX siempre comienzan con un backslash. Por ejemplo, title. Los comandos luego del backslash pueden llevar palabras con corchetes, llaves, con solo llaves, o pueden tener dos llaves. Algunos comandos empiezan también con arroba. Dentro del entorno, ¿qué es el entorno? El entorno está compuesto, en LaTeX está compuesto con dos comandos fundamentales, que es backslash begin y el backslash end. Dentro de estas llaves van las instrucciones que ustedes quieren tener dentro del entorno. Por ejemplo, si queremos crear un documento, se pone begin document y end document. Los paquetes son comandos que invocamos, o nuevos comandos que no se tiene en lo básico de LaTeX, para agregar nuevas funciones. Por ejemplo, estos comandos, estos paquetes se pueden escribir de esta forma: use package con llaves y corchetes, ¿no? Por ejemplo, para usar la codificación de entradas de signos ortográficos Unicode, que es el UTF-8, podemos usar este tipo de comando que tenemos aquí. Caracteres de teclado en LaTeX. Existen caracteres que son producidos directamente desde el teclado del computador. Por ejemplo, tenemos los caracteres, las letras mayúsculas, minúsculas, números, etcétera, son producidos directamente del teclado.
Por ejemplo, también para el tema de comillas españolas podemos escribir directamente el teclado, o como ustedes saben pueden usar las teclas al 174 para abrir o el 175 para cerrar. Sin embargo, existen otros caracteres que no son producidos directamente del teclado, tales como por ejemplo el signo de dólar, el signo de porcentaje, en donde para producir el signo del dólar, por ejemplo, necesitamos escribir \. También para el tema de comillas simples y comillas inglesas existe una estructura definida, como tenemos acá. Acá tenemos un ejemplo de cómo debemos escribir un archivo de entrada en LaTeX para producir el siguiente texto, ¿no? Bien, ahora vamos a ver un ejemplo práctico en un editor. El LaTeX en nuestro caso será el TextMaker y el Overleaf, que se usa de manera online. El ejemplo que tenemos es todo el texto de color azul. Simplemente podemos copiar el texto, abrir el editor TextMaker, hacer clic en esta parte de aquí para crear un archivo en blanco nuevo de entrada y simplemente pegamos este texto y pueden pegar directamente, y tengan cuidado al momento de copiar, verifiquen si ha copiado bien. Como ustedes saben, tienen que guardar este archivo, siempre guarden en una carpeta específica, ¿correcto? Por ejemplo, acá yo voy a crear una carpeta en el escritorio, voy a poner ejemplo 1, que en este caso va a ser un libro, y en este caso voy a poner el nombre de mi archivo, que también voy a llamarlo ejemplo 1. Pueden poner otro nombre, no hay problema, que va a ser un libro. Entonces ustedes ya van a tener, podemos cerrar esto como ya está guardado en el escritorio. Voy a tener esa carpeta donde el archivo de entrada de LaTeX es, como ustedes saben, con extensión .text. Entonces de esa manera puedo copiar el ejemplo. La otra forma es, en la presentación les estoy dejando el link para que puedan ustedes simplemente descargar ya el archivo text que vamos a usar. Acá podemos poner con la extensión .text, descargamos. Una vez que descarguemos, simplemente podemos, bueno, este archivo había creado anteriormente, lo voy a borrar y simplemente lo puedo pegar de lo que he descargado, ¿no? Entonces abrimos simplemente el archivo. Ya no es necesario guardar este archivo porque ya está ubicado en la carpeta, solamente recuerden que esa es la dirección en donde vamos a trabajar. Bueno, tenemos como primera parte, tenemos el preámbulo, y toda esta parte de aquí es el cuerpo. Puedo dividir el archivo de entrada, por ejemplo puedo poner preámbulo, pero para que esto no se reconozca como si estuviéramos escribiendo un comando, un texto en el archivo de entrada, previamente debemos escribir el signo de porcentaje. Cuando ponemos el signo de porcentaje previo a cualquier cosa que escribamos, LaTeX lo reconoce como si estuviera invisible, ¿no? Entonces esta parte de aquí es el preámbulo. ¿Hasta dónde es el preámbulo? Antes del begin document. Entonces acá voy a dividir, en esta parte es el cuerpo, también con el signo de porcentaje. Entonces dentro del preámbulo tenemos el comando document class, acá tenemos el corchete, el par de corchetes, acá tenemos las llaves, ¿no? Lo que estoy definiendo acá que es que el tipo de documento que voy a crear es un libro con tamaño de letra de 10 puntos y un tamaño de papel A4. Voy a usar el paquete, en este caso UTF-8 Inpuntec, para el caso de la entrada de signos, ¿no? Y también acá puedo definir el título de, en este caso, de mi documento que voy a crear. Pero acuérdense, esta parte del preámbulo nunca aparece en el resultado del documento. Todo lo que se escribe en el preámbulo no aparece, lo que aparece es dentro del cuerpo. Luego de definir algunos paquetes en el preámbulo,
y algunos otros comandos como título. Voy a pasar ahora sí al cuerpo, ¿no? En donde voy a crear un entorno begin document y end document. Siempre todo archivo de entrada tiene que tener en el cuerpo este tipo de comandos para producir todo lo que queremos que aparezca en la impresión del documento. Entonces, ¿qué quiero que aparezca en el documento? Voy a usar el comando make title para que aparezca el título del documento. También si quiero que aparezca la tabla de contenidos del documento, puedo poner el comando table of contents. También ahora si quiero estructurar mi documento, por ejemplo en este caso yo estoy estructurando de la siguiente manera. Mi libro va a tener dos partes, parte 1 que es microeconomía y parte 2 que es macroeconomía. Dentro de la parte 1 que es microeconomía, voy a tener dos capítulos, que es oferta y demanda, la primera, y la segunda que es teoría del consumidor. Dentro del capítulo 1 voy a tener lo que es dos secciones, una que es la oferta y la siguiente es la demanda. Dentro de la segunda sección voy a tener una subsección que es el excedente del consumidor, por ejemplo. Entonces, esto es la estructura de mi libro. Ahora, toda esta estructura responde al tipo de documento que yo he definido inicialmente en el document class, que en este caso es un libro. Entonces, aquí puedo escribir, por ejemplo, el texto que yo desee, ¿no es cierto? Y también acá tenemos en la subsección excedente del consumidor, tenemos texto, pero acá aparece en color verde, en el text maker, resaltado lo que son las ecuaciones. Una ecuación siempre se empieza bien con dos signos de dólar, o bien, como en este caso, con un signo de dólar. También, por ejemplo, ¿se acuerdan que todo lo que escribimos de acá es directamente del teclado? Porque es un texto, son en este caso algunas ecuaciones que más adelante les voy a explicar con detalle. Pero, por ejemplo, si yo quiero escribir el signo de dólar, ¿se acuerdan? Para producir el signo de dólar, no solamente tengo que digitar el dólar, sino tengo que utilizar el backslash dólar, porque el signo de dólar no es un carácter que podemos escribirlo directamente del teclado. Ahora lo que necesitamos es compilar. ¿Dónde compilamos? En esta sección de aquí hacemos clic y ponemos compilar, y vemos que el resultado del documento está en esta parte de derecha, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, acá está el documento, que consta de 12 páginas. La primera página es el título del documento, por eso es que justamente acá hemos escrito este comando. También debería aparecernos a continuación la tabla de contenidos. Acá tenemos la tabla de contenidos y comenzamos ya con toda la estructura del documento. En la parte 1, que es microeconomía, capítulo 1. Capítulo 1 tiene dos subsecciones, secciones, y la sección 2 tiene una subsección. Vamos a ir al capítulo 2. Tenemos la parte 2, que es macroeconomía, y así sucesivamente. Bien, entonces una vez que hemos compilado, tenemos el archivo acá, podemos exportarlo a partir de este icono que tenemos en la parte superior derecha. Este es el documento en PDF. Y como saben, también ese archivo PDF podemos abrirlo directamente de la carpeta donde guardamos el archivo de entrada LaTeX. Aquí tenemos el archivo que hemos creado, ¿no? Bien, entonces este mismo ejemplo podemos producir un archivo LaTeX usando el overleaf. Tenemos acá el overleaf, hacemos clic. El overleaf es un editor online muy importante y útil, que no requiere instalación y que ustedes pueden usarlo gratuitamente, ¿no? Es importante el overleaf además porque ustedes pueden trabajar con diversas personas en tiempo real, ¿sí? Ustedes lo único que tienen que hacer es registrarse en esta parte de aquí, poner algunos datos que les solicitan, es totalmente seguro.
En mi caso, como ya estoy registrado, solamente pongo ingresar y bueno, en este caso ingresan al Overleaf, y esto es similar a lo que hemos ido trabajando en el TextMaker. Nosotros, para crear una carpeta en donde guardamos nuestro archivo con extensión .text, acá necesitamos crear una carpeta. Ponemos nuevo proyecto, en este caso proyecto vacío. Voy a llamarle a la carpeta, como lo hicimos anteriormente, ejemplo 1. Voy a poner libro, por ejemplo, y creamos la carpeta del proyecto, ¿no? Entonces hacemos clic. Ustedes pueden crear acá un archivo nuevo haciendo clic aquí. Es como el archivo de entrada LaTeX, o en esta parte de aquí. Hacemos clic y les van a pedir el nombre que le quieres dar al archivo LaTeX que vamos a crear. En este caso nosotros le hemos puesto ejemplo 1 y libro. Ok, entonces ya tenemos en esta parte, hacemos clic, ya tenemos aquí el editor de Overleaf de LaTeX, ¿no? Entonces lo que pueden hacer es copiar el texto, igual pegamos y recompilamos acá y obtenemos el archivo aquí. La otra forma sería, esta sería una forma, y la otra forma sería simplemente de lo que ya tenemos descargado, lo que habíamos descargado en el Dropbox. Agarramos este archivo, ponemos en esta parte de aquí subir, y podemos acá buscar, jalar el archivo de la computadora con extensión .text. Tengo el archivo, ¿no? Está cargando, y entonces hacemos clic, aquí ya se encuentra, miren, el archivo que ya habíamos creado, ¿no? Entonces va a encontrar acá líneas subrayadas de color rojo, es porque el editor en este caso está, me imagino, con otro idioma que no es el español, pero es fácil. Acá podemos cambiar el idioma del editor. Ponemos acá revisión ortográfica, está en inglés, vamos a cambiar a Spanish, y como se dan cuenta ya deja de estar resaltado de color rojo, ¿no? Entonces, y lo que vamos a hacer es recompilamos, similar a lo que hemos hecho en el TextMaker, y tenemos acá el archivo que hemos creado. Y podemos exportar este archivo PDF también. De aquí tenemos los archivos de salida, y acá tenemos el archivo de PDF, ¿no? Entonces descargamos, y acá pueden tener ya el archivo PDF que puedan crear. Esto a este proyecto, una vez que ustedes que esté aquí, pueden por ejemplo, pueden cerrarlo, pueden estar en otro lugar, en otro momento, y pueden entrar de nuevo a Overleaf, entran a su cuenta, ponen el proyecto que ustedes desean, y bueno, pueden agregar también otra cuenta para que puedan entrar a este archivo, y lo tienen este archivo siempre en cualquier lugar para que puedan usarlo, ¿no? Bien, eso sería todo por el momento. No olviden que todos los archivos y esta presentación pueden descargarlo en la descripción del video. También voy a seguir colgando nuevos videos de LaTeX. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Gracias.